Imagina que mañana por la mañana te despiertas y las moscas han desaparecido. No hay ningún zumbido junto al oído. No hay ninguna mosca dando vueltas sobre la comida. No hay ningún insecto posado en la ventana. Silencio total. Y tu primer pensamiento es, por fin. Pero ese alivio dura exactamente hasta que alguien te explica lo que acaba de ocurrir. Porque lo que sientes como una liberación es, en realidad, el primer segundo de un colapso silencioso que tardará años en volverse visible y décadas en comprenderse del todo. El colapso no llegará como un estallido, llegará como un deslizamiento, lento, invisible al principio, devastador al final. Este vídeo trata de esa pregunta, no de si las moscas son repugnantes, que lo son, sino de qué sostienen exactamente mientras existen, qué mueve su maquinaria de 250 millones de años y qué se rompe cuando esa maquinaria se detiene. El entomólogo Edward O. Wilson, uno de los biólogos más importantes del siglo XX, dejó escrito algo que conviene recordar antes de continuar. Si desaparecieran todos los vertebrados, peces, aves, mamíferos y reptiles, los ecosistemas se recuperarían en unas pocas decenas de miles de años. Si desaparecieran los insectos, la mayoría de los ecosistemas del planeta colapsaría en cuestión de años, y la Tierra se volvería irreconocible. Las moscas no son una decoración de la vida en la Tierra, son una de sus estructuras portantes, y hoy vamos a desmontarlas pieza por pieza para entender con precisión qué significa eso. Las moscas pertenecen al orden de los dípteros, una de las agrupaciones de insectos más antiguas y exitosas del planeta. La palabra díptero viene del griego y significa literalmente dos alas, porque a diferencia de la mayoría de los insectos, que tienen 4, las moscas solo tienen 2 alas funcionales. Las otras 2 se transformaron a lo largo de millones de años de evolución en unos órganos diminutos llamados halterios, de los que hablaremos más adelante. Hoy los científicos han descrito alrededor de 160.000 especies de moscas, pero los especialistas calculan que ese número representa apenas una fracción del total real. Cada año los entomólogos descubren decenas de especies nuevas en selvas tropicales, cordilleras y sótanos urbanos. El orden de los dípteros surgió hace aproximadamente 250 millones de años, en el período Triásico, antes incluso de que aparecieran los primeros dinosaurios. Hace 65 millones de años, cuando el impacto del asteroide y el posterior invierno climático arrasaron con los grandes reptiles, las moscas ya llevaban 185 millones de años perfeccionando su diseño. Sobrevolaron los cadáveres de los últimos dinosaurios, pusieron huevos en su carne y continuaron haciendo exactamente lo mismo que hacen hoy. Ese es el núcleo de su éxito, una fórmula que funciona y que no necesita cambiar. Cuando la mayoría de nosotros piensa en una mosca, imagina la misma imagen, un insecto grisáceo que da vueltas sobre la comida y zumba cerca del oído. Esa es Musca domestica, la mosca doméstica, el sinátropo por excelencia, un ser que la evolución ató de manera casi definitiva al ser humano. Prácticamente no existe en la naturaleza salvaje. Su hogar es nuestra casa, su alimento son nuestros residuos, y lleva conviviendo con nosotros desde que el primer Homo sapiens encendió la primera hoguera y generó los primeros desperdicios orgánicos concentrados en un solo lugar. Pero la mosca doméstica es solo uno de esos 160.000 especies. Entre las demás hay cazadoras que atrapan presas más grandes que ellas mismas en pleno vuelo y las despedazan en el aire. Hay moscas cuyas larvas viven en charcos de petróleo crudo, respirando hidrocarburos en condiciones que matarían a cualquier otro insecto conocido. Hay polinizadoras sin las cuales familias enteras de plantas no producirían fruto. Hay especies que en su fase adulta no comen absolutamente nada, que nacen, se reproducen y mueren en el plazo de 48 a 72 horas, habiendo cumplido un único propósito: dejar descendencia. Los tamaños varían desde 1 milímetro, que es lo que miden los jejenes más pequeños, prácticamente invisibles a simple vista, hasta los 6 centímetros de envergadura del Gauromidas eros, la mosca más grande del mundo,
que habita en los bosques de América del Sur. Su envergadura alar alcanza los 12 centímetros. Ese ya no es un insecto que uno quiera aplastar con la mano. Es algo ante lo que uno, instintivamente, prefiere apartarse. Las moscas se distribuyen en prácticamente cualquier lugar donde exista materia orgánica en descomposición o vida vegetal activa. Se las encuentra en las tundras árticas, en los pantanos tropicales, en los desiertos del Sáhara, en las cumbres de cordilleras por encima de los 4.000 metros e incluso en el interior de cavernas sin luz. Una especie, el Aeomilla petrolei, conocida como la mosca del petróleo, habita en los charcos de crudo natural de California y Venezuela, donde se alimenta de los insectos que quedan atrapados en la superficie. Ninguna otra especie de insecto conocida puede hacer eso. La pregunta que ahora mismo probablemente estés haciéndote es la misma que se hacen muchos al empezar a estudiarlas en serio. ¿Cómo es posible que un animal con un cerebro del tamaño de un grano de sal lleve 250 millones de años ganando? La respuesta empieza en su anatomía, y es más inquietante de lo que parece. Antes de hablar de lo que las moscas hacen por el ecosistema, conviene entender por qué son prácticamente inalcanzables, por qué nunca logras atraparlas con la mano, y por qué esa frustración tiene una explicación científica muy precisa. Los ojos de la mosca son probablemente el órgano sensorial más sofisticado entre los insectos. Cada uno de los 2 ojos compuestos está formado por varios miles de unidades individuales llamadas omatidios o facetas. Cada faceta capta su propio fragmento del espacio circundante. En conjunto, ofrecen a la mosca un campo visual de aproximadamente 360 grados en el plano horizontal. La mosca ve simultáneamente lo que ocurre delante, detrás, a los lados y en buena medida encima de ella. Sorprenderla es casi imposible desde cualquier ángulo. Además de esos 2 ojos compuestos, la mosca tiene 3 ojos simples, llamados ocelos, situados en la parte superior de la cabeza. No forman imágenes como los ojos compuestos. Funcionan como sensores de luminosidad, capaces de detectar la luz polarizada y la radiación ultravioleta. En la práctica, la mosca opera con 5 sistemas visuales simultáneos, trabajando en modos diferentes. Pero lo que verdaderamente marca la diferencia no es la cantidad de ojos, sino la velocidad a la que procesa la información que reciben. La mosca percibe el mundo aproximadamente 4 veces más rápido que un ser humano. Lo que para nosotros es un movimiento veloz, para ella se desarrolla a cámara lenta. Un estudio publicado en la revista Animal Behavior demostró que la mosca comienza a preparar su cuerpo para el despegue antes incluso de haber decidido en qué dirección va a volar. Analiza la trayectoria del objeto que se acerca, calcula el punto de impacto probable y posiciona las patas en la dirección opuesta antes de activar las alas. Eso no es un reflejo simple, eso es predicción. En la terminología que usaríamos para un ser humano, se llamaría anticipación. Las alas de la mosca baten entre 100 y 200 veces por segundo, pero la maniobrabilidad real no proviene de las alas en sí, sino de los halterios, los pequeños órganos en forma de maza que reemplazaron las alas traseras durante la evolución. Estos halterios vibran a la misma frecuencia que las alas y funcionan como un giroscopio biológico de precisión. Envían al sistema nervioso central información sobre la orientación del cuerpo en el espacio a una velocidad que ningún instrumento mecánico fabricado por el ser humano igualó hasta la era de los giroscopios de fibra óptica. Gracias a ellos, la mosca puede detenerse en el aire en una fracción de segundo, invertir su trayectoria, volar hacia atrás y ejecutar maniobras de evasión que los mejores aviones de combate modernos intentan imitar mediante sistemas electrónicos complejos. En cada una de sus 6 patas, la mosca posee garras y un par de almohadillas adhesivas cubiertas de miles de pelos microscópicos llamados setas. Estos pelos segregan una sustancia similar al adhesivo de contacto, suficientemente débil para despegarse con facilidad, pero suficientemente fuerte para sostener el peso del insecto sobre una superficie vertical de vidrio liso o en el techo. La presión que ejerce cada pata sobre la superficie es tan pequeña que la mosca puede caminar por el cristal de una ventana sin dejar huella. Los receptores del gusto de la mosca no están en la boca, están en las patas.
En el momento en que la mosca toca cualquier superficie, recibe información química instantánea sobre si lo que está pisando es comestible, tóxico, ácido o dulce. Por eso la mosca que se posa sobre tu comida no está simplemente descansando. La está analizando con una sofisticación química que supera con creces cualquier biosensor fabricado en laboratorio. Las antenas son el complemento de ese sistema. Funcionan como un analizador químico de alta sensibilidad, capaz de detectar compuestos orgánicos a distancias de varios cientos de metros. La mosca localiza una fuente de alimento o un lugar adecuado para depositar sus huevos, siguiendo rastros de olor con una precisión que los científicos comparan con la de un perro entrenado en detección. Por eso, en cuanto dejas algo dulce o proteico sobre la mesa, la primera mosca aparece en minutos. No lo vio, lo olió. ¿Alguna vez has conseguido atrapar una mosca con la mano a la primera? Escribe en los comentarios cómo lo lograste, porque si ha ocurrido, lo más probable es que la mosca te lo permitiera. Ahora llegamos al núcleo de todo. La mosca no es solo un ser sofisticado en términos de percepción y vuelo. Es una pieza estructural del funcionamiento de los ecosistemas terrestres. Para entender por qué, hay que hablar de 3 funciones que desempeña de manera simultánea y que ningún otro grupo de insectos realiza con la misma extensión geográfica ni con la misma escala numérica. La primera función es la descomposición. Las larvas de mosca son las procesadoras de materia orgánica más eficientes que ha producido la evolución en los últimos 250 millones de años. Una sola hembra de mosca doméstica pone entre 100 y 150 huevos por puesta y hasta 2000 a lo largo de su vida. Con condiciones favorables de temperatura y humedad, el ciclo completo desde huevo hasta adulto tarda entre 10 y 14 días. Eso significa que en un verano cálido pueden sucederse hasta 10 generaciones. Las larvas, comúnmente llamadas gusanos, son máquinas bioquímicas que secretan enzimas capaces de disolver tejidos blandos con una eficiencia que ningún proceso industrial ha conseguido replicar al mismo coste energético. Un cuerpo de animal mediano en condiciones ambientales favorables puede ser procesado por las larvas de mosca en cuestión de 2 a 4 días. Sin ese proceso, la materia orgánica muerta se acumularía a una velocidad que alteraría la composición química del suelo, bloquearía los ciclos del nitrógeno y del fósforo, y eventualmente envenenaría los ecosistemas que dependen de esos ciclos para funcionar. No es una hipérbole ecológica, es termodinámica aplicada. La segunda función es la polinización. Cuando hablamos de polinizadores, el imaginario colectivo va directamente a las abejas, y con razón, porque son las más estudiadas y las más importantes en términos de cultivos agrícolas de alto valor económico. Pero las moscas polinizan más de 100.000 especies de plantas en el mundo, muchas de las cuales no reciben visita de ningún otro polinizador. El árbol del cacao, Theobroma cacao, depende casi exclusivamente de pequeñas moscas del género Forcipomyia para su polinización. Las flores del cacao son pequeñas, complejas y de difícil acceso, y solo esas moscas tienen la morfología adecuada para transferir el polen de manera eficaz. En zonas de alta montaña, donde las temperaturas son demasiado bajas para las abejas, las moscas son los únicos polinizadores activos durante los meses fríos. En los ecosistemas árticos y subárticos, donde las abejas prácticamente no existen, las moscas realizan el 100% de la polinización entomófila. La tercera función es la transferencia de energía a lo largo de la cadena alimentaria. Las larvas de mosca son una fuente proteica de altísima densidad que alimenta a aves insectívoras, peces de agua dulce, anfibios, reptiles, murciélagos y una fracción significativa de los mamíferos pequeños de ecosistemas templados y tropicales. Un estudio realizado en ecosistemas de bosque caducifolio en Europa Central estimó que las larvas de dípteros representan entre el 20 y el 35% de la dieta de las aves insectívoras durante la estación de cría. Esas aves son, a su vez, el alimento principal de rapaces medianas y pequeñas, de mustélidos y de ciertos mamíferos carnívoros. Retirar las moscas de esa cadena no elimina un eslabón, derrumba varios al mismo tiempo.
Pero lo más inquietante no es ninguna de esas tres funciones por separado. Es que las moscas las realizan todas simultáneamente, en todos los continentes excepto la Antártida, durante todo el año en las zonas tropicales y durante los meses cálidos en las templadas, con una densidad poblacional tan elevada que su impacto acumulado supera con creces el de cualquier otro grupo de insectos. Las moscas generan valor económico y científico de maneras que la mayoría de la gente no ha considerado nunca, y algunas de esas maneras resultan contraintuitivas hasta el punto de parecer inverosímiles. Empecemos por el dinero más fácil de entender. El cacao, cuyo mercado global supera los 12.000 millones de dólares anuales, depende de la polinización de moscas del género Forfipomia para producir fruto. Sin esas moscas, la producción de cacao caería de manera catastrófica en pocos años, y el chocolate tal como lo conocemos dejaría de existir como producto de consumo masivo. No porque cambien los precios ni los mercados, sino porque no habría cómo polinizar el árbol a escala industrial. La larva de la mosca soldado negra, Hermetia ilucens, ha generado en los últimos 15 años una industria emergente valorada en varios miles de millones de dólares a escala global. Sus larvas convierten residuos orgánicos en biomasa proteica con una eficiencia 24 veces superior a la de la cría tradicional de ganado bovino, utilizando una fracción mínima del suelo y el agua necesarios. Las proteínas extraídas de las larvas se utilizan hoy en piensos para peces de acuicultura, para aves de corral y en fases experimentales ya avanzadas para suplementos proteicos de consumo humano en varios países de Asia y Europa. La entomología forense es otro campo donde las moscas tienen un valor económico directo y concreto. Las moscas son los primeros invertebrados en llegar a un cadáver, generalmente en el plazo de minutos u horas después de la muerte. Las especies presentes, el estadio de desarrollo de sus larvas y la sucesión de especies a lo largo del tiempo permiten a los entomólogos forenses estimar el momento de la muerte con una precisión que otras técnicas no alcanzan, especialmente cuando han transcurrido varios días o semanas. Esta información es determinante en investigaciones criminales y ha sido crucial para resolver casos en los que la evidencia convencional era insuficiente. La terapia larval médica es otra aplicación directa con impacto económico cuantificado. Las larvas de Lucilia sericata, la mosca verde botella, han sido aprobadas como dispositivo médico en Estados Unidos desde el año 2004 y en varios países europeos desde antes. Se utilizan para limpiar heridas crónicas infectadas, úlceras diabéticas y lesiones necróticas que no responden a los antibióticos convencionales. Las larvas secretan enzimas que disuelven únicamente el tejido necrótico, sin dañar el tejido sano, y segregan compuestos antimicrobianos activos incluso contra bacterias resistentes a múltiples antibióticos. En el contexto de la crisis global de resistencia a los antibióticos, esa capacidad tiene un valor médico que los investigadores califican como creciente. Y luego está la ciencia. La mosca de la fruta, Drosophila melanogaster, es probablemente el organismo que más ha contribuido al conocimiento biológico del ser humano en el siglo XX. Thomas Hunt Morgan la eligió como sujeto de investigación a principios del siglo pasado, porque su ciclo vital es de apenas 2 semanas. Produce cientos de descendientes por generación y tiene solo 4 pares de cromosomas. Lo que en ratones habría llevado décadas, Morgan lo podía observar en meses. Fue en Drosófilas donde descubrió el principio de la herencia ligada al cromosoma y demostró la teoría cromosómica de la herencia. Por ese trabajo recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1933. En el año 2001, el genoma completo de la Drosófila fue descifrado, y los científicos descubrieron algo que nadie había anticipado. Aproximadamente el 70% de los genes humanos asociados a enfermedades tienen un equivalente funcional en la Drosófila. Eso significa que el cáncer, el Alzheimer, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y los trastornos neurológicos pueden estudiarse en un organismo que vive 2 semanas y ocupa menos espacio que una caja de cerillas. Hoy la Drosófila sigue siendo uno de los principales organismos modelo de la ciencia mundial, con decenas de miles de estudios publicados cada año en las revistas científicas de mayor impacto. Hasta ahora hemos hablado de lo que las moscas hacen bien,
Pero todo lo que las convierte en seres extraordinariamente eficientes, su capacidad para estar en todas partes, su velocidad de reproducción, su tolerancia a condiciones extremas, es exactamente lo mismo que las convierte en uno de los vectores de enfermedad más peligrosos de la historia de la humanidad. La mosca doméstica no pica, no inyecta toxinas, no introduce patógenos directamente en el torrente sanguíneo. Su método es más sutil y, en términos epidemiológicos, mucho más eficaz. En las 24 horas anteriores a posarse sobre tu comida, esa mosca ha recorrido cadáveres, excrementos, carne en putrefacción y basura orgánica en descomposición. Su cuerpo, cubierto de pelos microscópicos, transporta activamente entre 4 y 6 millones de bacterias. Su intestino contiene entre 35 y 40 millones más. Cuando se posa sobre un alimento, defeca de manera casi inmediata, porque su sistema digestivo funciona en ciclos ultracortos, y antes de ingerir sólidos, vomita enzimas digestivas sobre la superficie para disolver parcialmente el material. En ese proceso transfiere patógenos con una eficiencia que los epidemiólogos describen como mecánica pasiva. No requiere ningún mecanismo activo de transmisión porque el simple contacto físico es suficiente. La lista de enfermedades que la mosca doméstica puede transmitir incluye el cólera, la fiebre tifoidea, la disentería, la salmonelosis, la tuberculosis, el antrax, el tracoma y la poliomielitis. Se calcula que en las condiciones sanitarias precarias que prevalecieron en la mayor parte del mundo hasta mediados del siglo XX, las moscas eran responsables de una fracción significativa de las muertes infantiles por enfermedades gastrointestinales. Pero el caso más dramático en términos de impacto humano directo corresponde a la mosca tsetse, del género Glossina, que habita en un cinturón del África subsahariana que abarca aproximadamente 10 millones de kilómetros cuadrados. La mosca tsetse transmite el Trypanosoma brucei, el parásito causante de la enfermedad del sueño, o tripanosomiasis humana africana. Sin tratamiento, la enfermedad es uniformemente mortal. El parásito cruza la barrera hematoencefálica, invade el sistema nervioso central y provoca alteraciones neurológicas progresivas que terminan en coma y muerte. A principios del siglo XX, epidemias de enfermedad del sueño en las cuencas del Congo y del lago Victoria mataron a más de 500.000 de personas en pocas décadas. El efecto de la mosca tsetse sobre el desarrollo económico de las regiones afectadas ha sido objeto de análisis por parte de economistas de desarrollo, que calculan que la presencia histórica de la tsetse en el África subsahariana contribuyó de manera significativa a configurar los patrones de asentamiento humano, de uso de la tierra y de desarrollo del ganado en esa región durante siglos. La resistencia a los insecticidas es el siguiente frente del conflicto. La mosca doméstica desarrolló resistencia al DDT en menos de una década tras su introducción masiva en los años 40 del siglo pasado. Hoy existen poblaciones de moscas resistentes a prácticamente todas las clases principales de insecticidas de uso común. La velocidad con que adquieren esa resistencia es una consecuencia directa de su tasa de reproducción. Con 10 generaciones por verano, la selección natural trabaja a una velocidad que los ciclos de desarrollo de nuevos pesticidas no pueden seguir. ¿Alguna vez has visto lo que sucede en una zona rural cuando se aplica un insecticida masivo y las moscas vuelven al cabo de pocas semanas como si nada hubiera ocurrido? Escribe en los comentarios si lo has observado, porque ese proceso es uno de los ejemplos más claros de evolución en tiempo real que podemos ver a simple vista. Volvamos a la pregunta del principio. No como ejercicio retórico, sino como análisis de consecuencias en cascada, paso a paso, con fechas. Supongamos que mañana desaparecen todas las especies de moscas que desempeñan funciones ecológicas activas, no los 160.000 especies completos, sino las que polinizan, las que descomponen y las que forman parte de la cadena alimentaria. Simplemente han desaparecido. Durante las primeras 2 semanas, los efectos son casi imperceptibles para el observador no especializado. Los cadáveres de animales medianos y grandes empiezan a descomponerse más lentamente de lo habitual. En los bosques templados del hemisferio norte, donde las larvas de díptero son responsables de una parte sustancial de la descomposición de materia orgánica de tamaño medio,
comienza a acumularse material sin procesar. El olor que normalmente no percibimos porque el trabajo de las larvas es silencioso e invisible, empieza a hacerse presente. Durante el primer mes, las plantas que dependen de moscas para su polinización dejan de producir fruto en la misma proporción que antes. En los ecosistemas de alta montaña y en las zonas subárticas, donde las moscas son el único polinizador disponible, el impacto es inmediato y total. En los ecosistemas templados con mayor diversidad de polinizadores, el efecto tarda más en hacerse visible, pero no deja de acumularse. Durante la primera temporada de cría de aves, las especies insectívoras que dependen de las larvas de díptero para alimentar a sus polluelos registran un descenso en la supervivencia de las crías. No catastrófico, pero mesurable. Las poblaciones de aves comienzan a contraerse en los ecosistemas donde esa dependencia es mayor. Al cabo de 2 a 3 años, la producción de cacao en las regiones tropicales ha caído de manera que los mercados empiezan a registrar escasez y precios al alza. Los estudios de Drosophila melanogaster en los laboratorios de todo el mundo continúan con los especímenes existentes en las colonias de cría, pero esas colonias tienen una vida útil limitada sin reposición del exterior. Los programas de investigación comienzan a planificar la transición a organismos alternativos. Al cabo de 5 años, el chocolate ha dejado de ser un producto de consumo masivo en los mercados globales. Los ecosistemas de bosque donde la descomposición dependía significativamente de los dípteros muestran alteraciones en la composición del suelo que afectan a la vegetación. Las poblaciones de peces de agua dulce que se alimentaban de larvas acuáticas de díptero han reducido su densidad en un porcentaje significativo. Las rapaces medianas y pequeñas, cuya dieta incluía aves insectívoras que dependían de las larvas, comienzan a mostrar contracción poblacional. Al cabo de una década, los efectos en cascada se han propagado a niveles de la cadena alimentaria que nadie habría anticipado en el primer análisis. La entomología forense ha perdido su principal herramienta de datación. Un número indeterminado de investigaciones criminales permanece sin resolver. La terapia larval médica ha desaparecido de los hospitales, y la ciencia genética trabaja con organismos sustitutos que son más costosos, más lentos y menos versátiles que la drosófila. El colapso no fue un estallido, fue un deslizamiento. Llegamos ahora a la parte que me resulta personalmente más difícil de creer la primera vez que uno se enfrenta a ella, y que sin embargo está documentada con la mayor rigor científico. Las moscas estuvieron en el espacio antes que el ser humano. En el año 1947, el ejército de los Estados Unidos cargó moscas de la fruta, Drosophila melanogaster, en el interior de una ojiva recuperada de una V2 alemana, capturada al final de la Segunda Guerra Mundial. El cohete fue lanzado desde el campo de pruebas de White Sands, en el estado de Nuevo México, y alcanzó una altitud de 109 kilómetros, superando la línea de Kármán, que es la frontera oficial entre la atmósfera y el espacio exterior, situada a 100 kilómetros de altitud. La cápsula fue recuperada intacta y las moscas estaban vivas. Ese fue el primer experimento biológico realizado en el espacio, el primer ser vivo enviado más allá de la atmósfera y recuperado con éxito. Antes que ningún perro, antes que ningún mono, antes que ningún cosmonauta. Una mosca. El objetivo era estudiar cómo la radiación cósmica afecta al material genético de los organismos vivos, información que resultó ser crítica para planificar los vuelos tripulados que vinieron después. La potencia reproductora de la mosca, cuando se analiza sin los frenos naturales que la controlan en condiciones reales, produce cifras que resultan difíciles de procesar. Los científicos han calculado que si una sola pareja de moscas domésticas se reprodujera sin ningún tipo de restricción durante 5 meses, su descendencia acumulada cubriría la superficie completa de la Tierra con una capa de varios metros de espesor. Ese cálculo no es ciencia ficción, es aritmética de la tasa de reproducción. Lo que lo hace posible es la combinación de 2000 huevos por hembra a lo largo de su vida, un ciclo de desarrollo de 10 a 14 días y 10 generaciones por verano. La naturaleza impide que ese potencial se materialice mediante un sistema de controles tan complejo como el propio potencial que regula.
pero la cifra en sí misma dice algo sobre la presión evolutiva que este animal representa. El genoma de la Drosophila fue completamente descifrado en el año 2001, y lo que los científicos encontraron cambió la manera de entender la biología comparada. El 70% de los genes humanos asociados a enfermedades tienen un homólogo funcional en el genoma de la Drosophila. Eso significa que un animal separado del ser humano por 700 millones de años de evolución compartida, comparte los mecanismos genéticos fundamentales que regulan el crecimiento celular, la reparación del ADN, la muerte celular programada y la respuesta inflamatoria. El cáncer de mama, el Alzheimer, la diabetes tipo 2, las cardiopatías y las enfermedades neurodegenerativas pueden modelarse y estudiarse en un organismo que ocupa menos espacio que un terrón de azúcar y que produce cientos de descendientes en 2 semanas. Esa es la razón por la que la Drosophila ha sido el organismo más utilizado en biología molecular en los últimos 100 años, y por la que sigue siendo uno de los principales instrumentos de investigación en oncología y neurología a nivel mundial. La neuropila del cerebro de la mosca, a pesar de contar con solo 100.000 neuronas en comparación con los 86.000 millones del cerebro humano, es capaz de integrar simultáneamente información de 5 sistemas visuales, señales químicas de las antenas, datos propioceptivos de los halterios y estímulos táctiles de las setas de las patas, y de producir en respuesta una decisión motora compleja en menos de 100 milisegundos. Ese nivel de procesamiento de información paralela por unidad de masa neural no tiene equivalente conocido en ningún otro sistema nervioso estudiado hasta la fecha. La mosca del petróleo, el Aeomia petrolei, merece mención especial como caso límite de adaptación. Sus larvas viven, respiran y se desarrollan en charcos de petróleo crudo, una sustancia que es tóxica para prácticamente todos los organismos vivos conocidos. Las larvas son capaces de ingerir los insectos atrapados en la superficie del crudo sin que los hidrocarburos les causen daño medible. Los bioquímicos que han estudiado sus sistemas enzimáticos no han encontrado aún una explicación completa para ese nivel de resistencia química. Es, en lenguaje técnico, un organismo extremófilo de tipo lipídico, y en cualquier otro lenguaje, algo que la evolución construyó y que todavía no sabemos del todo cómo funciona. El biólogo Edward O. Wilson lo formuló con una precisión que pocas veces se alcanza en la ciencia. Los insectos son la estructura portante de la vida en la Tierra, no su decoración. Y si eso es cierto para los insectos en general, las moscas son, dentro de ese grupo, una de las piezas más antiguas, más distribuidas y más irreemplazables que la evolución ha producido en 250 millones de años. Hemos recorrido juntos su anatomía, su papel en los ecosistemas, su utilidad médica y económica, las enfermedades que transmiten, el colapso silencioso que dejarían tras de sí y los hechos que desafían cualquier intuición sobre lo que un insecto puede ser. Y al final de todo ese recorrido, la conclusión no es sencilla ni cómoda, porque no invita a la admiración sin reservas ni al rechazo sin matices. Invita a algo más difícil, a sostener 2 ideas a la vez. El asco que nos provocan las moscas es una respuesta evolutivamente honesta. La evolución nos programó para sentir repulsión hacia lo que huele a descomposición y a excrementos, porque esa repulsión nos mantuvo alejados de los patógenos durante miles de generaciones. No es irracional. Es exactamente lo que debería ser. Pero entender no es lo mismo que dejar de sentir repulsión. Y aquí está el punto que quiero que te lleves de este video. Puedes apartar la mano de la mosca que se posa en tu mesa y al mismo tiempo comprender que ese mismo animal, en este preciso momento, mientras escuchas esto, está haciendo por el planeta un trabajo que ningún otro organismo haría en su lugar, sin supervisión, sin recompensa y con una consistencia de 250 millones de años. Ese trabajo no tiene sustituto. No existe un plan de contingencia ecológico para el escenario en que las moscas desaparecen, porque la evolución nunca necesitó construir uno. Las moscas siempre estuvieron ahí,
Estuvieron cuando cayeron los dinosaurios. Estuvieron durante las glaciaciones. Estuvieron cuando el primer humano encendió la primera hoguera. Y están ahora, invisibles en su función más importante, procesando la materia muerta, transfiriendo energía, polinizando plantas que no tienen otro visitante posible, alimentando cadenas enteras de vida que terminarán, varios eslabones más arriba, en los ecosistemas que sostienen nuestra propia existencia. La próxima vez que una mosca sobrevuele tu comida, apártala. Es lo razonable. Pero si algo de lo que has visto hoy ha cambiado, aunque sea un grado, la manera en que la percibes, habrás cruzado la línea entre ignorarla y comprenderla. Esa línea es pequeña, pero no es trivial. Ahora una última pregunta para los comentarios, y esta vez quiero que pienses antes de responder. Si pudieras elegir un solo animal, el que quisieras, para hacer un análisis como este, uno que todo el mundo conoce pero que nadie ha mirado de verdad, ¿cuál sería? Escríbelo abajo. Leo todos los comentarios y los próximos temas salen de ahí. Si este vídeo te ha dado algo que no tenías antes, el like es la manera más directa de decirlo. Y la suscripción es la manera de asegurarte de que el próximo análisis también llegue hasta ti. Hasta la próxima.